Les saludamos Pablo, Rubén Atahuiche y Andrea Condori, bienvenido. Andrea, Rubén, muchas gracias por la cordial invitación. Un saludo a la audiencia de Radio La Razón en todo Bolivia. Nos salimos de una, empezamos otra situación de conflicto, los incendios nos han azotado en las últimas semanas, también otros conflictos por la escasez de dólares, de combustibles, ahora un par de movilizaciones, una de Tupac Katari en el occidente de La Paz y otra que ha comenzado el martes en Caracollo, propiciada por Evo Morales. ¿Cómo percibe esta situación? ¿Qué riesgo hay para la economía nacional? El gobierno ha dicho esto va a agravar la situación de crisis económica. Gracias, Rubén. La posición de la Cámara Nacional de Industrias en todos los bloqueos siempre es institucional, que no se entienda como una posición política. Hoy vivimos un momento político muy complejo, pero la posición desde la Cámara ha sido el permanente rechazo a interferir, a bloquear, a dañar la actividad económica del país. Desafortunadamente, los bloqueos hoy dañan la imagen internacional del país, hay un daño irreversible, por lo tanto nos vemos menos atractivos para la inversión extranjera y también a la nacional, porque no podemos desarrollar el comercio interno y peor el comercio externo. Entonces, cuando nuestros camiones no pueden llegar a puerto o no pueden llegar a destino, por ejemplo, cuando se bloquea y no pueden salir los bananos, esa producción se pudre y se tiene que desechar con una pérdida económica enorme. Pero más allá de la pérdida económica, también se pierden mercados. Cuando los camiones no pueden llegar a puerto, pues se pierde el buque, se tiene que buscar otro buque y nuevamente hay sanciones por no haber llegado a tiempo, por el retraso y demás. Entonces, el daño es muy fuerte, pero estamos hablando ahora del comercio del exportador. ¿Qué pasa con la gran, pequeña, mediana, pequeña y el microempresario? Ese pequeño productor campesino que lleva su cosecha, todo su capital queriendo llegar a algún mercado en alguna zona de Bolivia y no puede llegar a destino y el producto se descompone y reitero, tiene que ser nuevamente desechado a la vera del camino. Al no llegar los productos, es lógico, es obvio, se encarecen los precios. Entonces, definitivamente estamos dañando a Bolivia. Este es un daño que habíamos mostrado en enero, que en los últimos 14 años, y esos son datos de la Fundación UNIR, eran más de 5 años que habíamos tenido bloqueos dentro de Bolivia. De 14, 5 años hemos bloqueado. Entonces imagínense, Andrea, Rubén, ¿cuál sería el PIB hoy de Bolivia? Si hoy tenemos un PIB de 45.000 millones más o menos, podríamos tener un PIB mucho más grande, un ingreso per cápita mayor y no seríamos un país el cual está dedicado a ahuyentar inversiones. Hoy, en verdad, el producto de exportación no es minería, no es hidrocarburos. El producto de exportación es la inviabilidad, es el bloqueo, es el conflicto. Eso es lo que Bolivia, el mundo recibe de Bolivia. En este momento, si bien digamos hay una movilización desde Caracollo que recorre una de las rutas de la doble vía, la que recorre entre Oruro y La Paz, está suspendido porque se circula por la ruta alterna de la doble vía, o sea que la que va de La Paz hacia Oruro. No hay una afectación, por lo menos a la circulación, salvo dos vías, le diría Pablo, una que dirige al lago Titicaca. Hay 8 puntos de bloqueos propiciados por una facción de Tupac Katari, de la Federación de Campesinos, y otra en San Andrés, esta que conduce hacia Charaña por Viacha. ¿Han hecho un cálculo sobre estos efectos que tendrán estos bloqueos, Pablo? Bueno, es una vía básicamente que está siendo bloqueada y desafortunadamente es la que conduce al agua, a Copacabana. Es una ruta comercial, sí, hay producción de
microempresarios, pequeños productores agrícolas. Desafortunadamente no hay un cálculo, pero de llegarse a detener, a concretar, pues fácilmente el daño a la industria boliviana está alrededor de los 12 millones de dólares diarios. En la ruta evidentemente hay un perjuicio porque ya el volumen, el tráfico es muy intenso, muy alto entre el camino que une Oruro-La Paz, que además vincula a otros departamentos. Entonces sí hay un perjuicio, pero creo que es muy prematuro y especular ahora de qué monto, ¿no? La Cámara va a rechazar los bloqueos, vengan de donde vengan. Hoy, cuando Bolivia debía dedicarse a aumentar la productividad, aumentar la producción, aumentar nuestras exportaciones, pues tenemos que enfrentar primero a los bloqueos y que, reitero, lo único que hacen es dañar la economía, dañar a ese pequeño productor, pequeña, mediana y gran industria. Pablo, usted ha sido uno de los impulsores de una eventual ley contra los bloqueos, lo ha trabajado también ha trabajado un proyecto, la Cámara Nacional de Industrias. Y ayer precisamente se ha conocido a través de una decisión de la Sala Cuarta Constitucional de La Paz que ha desempolvado, bueno, no tan desempolvado, pero por lo menos ha apelado a una resolución constitucional de 16 de febrero de 2024 a instancias del exdiputado Amílcar Barral para conminar a Evo Morales y en este caso de Tupac Katari, David Mamani, a evitar bloqueos. ¿Cree usted, Pablo, que esta resolución puede ser la que estaba buscando, aunque es solamente una resolución, la Cámara Nacional de Industrias para evitar bloqueos? La posición de la Cámara, reitero, es anti todos los bloqueos. No voy a personalizar y no voy a analizar esa resolución porque es a una sola persona. Acá debemos pensar en grande, debemos pensar en Bolivia, estimado Rubén. Y la norma que hemos proyectado es para proteger a Bolivia, es para proteger, reitero, ese microempresario, ese pequeño productor campesino, a la pequeña, a la mediana, a la gran industria. Hoy estamos trabajando para mejorar las exportaciones. Entonces, la Asamblea, y acá quiero ser bien claro, Andrea, Rubén, hoy la Asamblea tiene una responsabilidad con Bolivia. Deben aprobar las leyes que hagan viable este país, despojándose de colores políticos, pasiones, ideología. Entonces, la ley antibloqueo es una ley que le va a dar viabilidad a Bolivia en los próximos años, en los próximos gobiernos. Si no tenemos esa ley, pues Bolivia se ve inviable. Hay otra ley, por ejemplo, que es primordial y que hoy estamos sufriendo las consecuencias. Afortunadamente hoy día La Paz amanece con algo de sol, con menos contaminación. Pero ¿qué pasa con los asambleístas? Debían haber estado ya abrogando todas esas leyes que han permitido el chaqueo y la devastación. ¿Qué estamos haciendo por eso? Entonces, son varias leyes. Necesitamos, por ejemplo, una nueva ley de inversiones. Este gobierno, y reitero, los próximos van a requerir. Entonces, la Asamblea debe trabajar por Bolivia, debe preparar la Bolivia del futuro. Si no viabilizamos estas normas, pues el costo a futuro, al año, a los próximos años, va a ser mayor y el daño a la economía, la crisis también va a ser mayor. Entonces, hay una responsabilidad de la Asamblea y reitero, yo solo cumplo estatutos que para la Cámara dicen que el presidente debe buscar las mejores condiciones para el desarrollo industrial y eso es que se aprueben varias de estas normas que van a permitir el crecimiento, el generar mayor empleo. En verdad, cuando hay una situación favorable, hay un clima de inversiones, pues es más fácil producir, es más fácil cumplir o llegar al 100% de la capacidad instalada, invertir en otras líneas de negocios. Pero hoy sufrimos todas las arremetidas, reitero, desde principio de año, el 2023, el 2022. Entonces, hemos perdido la cultura del diálogo y hoy apostamos primero por la cultura del conflicto y la cultura de dispararnos a nuestros pies. Lo percibo molesto por la situación que atraviesa el país. Pablo, es cierto, la Cámara de Senadores hasta la fecha ha abrogado 3 leyes, si no recuerdo mal, la 1179, la 370 y tantos y la
741 ayer, pero lo ha hecho en nuestro criterio de manera muy unilateral, sin consensos previos con la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados en su momento pueda sancionar esta abrogación, otra vez en el mismo lío de siempre, desacuerdos en la Asamblea Legislativa. ¿Cree usted que puedan avanzar estas abrogaciones? Mira, lo último que se pierde, Rubén, es la esperanza. Y en realidad, más que enojado, es una pasión, es un compromiso que tengo con el industrial boliviano de poder transmitir su preocupación. Mira, anteayer estuvimos, me salgo un poquito del tema de la entrevista, hemos presentado la leche de quinoa de la empresa Delicia, en cooperación con la Embajada de Suecia, con la Cámara de Exportadores, pero es un desarrollo que además ya tiene la patente internacional y nacional, porque ha desarrollado Delicia, esa leche de quinoa, que a propósito es muy rica, deliciosa y obviamente nutrientes, etcétera. Pero acá tenemos dos motivos para festejar. Primero, que el desarrollo ha sido realizado por ingenieros, por científicos bolivianos, concretados bajo esa visión, bajo ese tema de innovación que permanentemente nos tiene Delicia junto a otras industrias. Entonces, el industrial boliviano puede, pero estamos buscando las mejores condiciones para poder trabajar. Queremos, podemos trabajar. Santa Cruz, por ejemplo, ha desarrollado una genética que también es por export. Hemos visto ayer, hay una vaca ganadora ahí, Catalina, que ha producido no me acuerdo cuántos litros de leche. Entonces, esa es Bolivia, esa es la Bolivia industrial, de norte a sur, de este a oeste. Podemos hacer mucho, pero necesitamos sentarnos con el gobierno y continuar avanzando. Por ejemplo, en la reunión con el presidente le habíamos pedido un tema que es importante también para los industriales, y dirán, ¿por qué Pablo Camacho habla de economía naranja si eso es turismo, hotelería? Porque el impacto de la hotelería, el impacto del turismo dinamiza nuestras industrias, se demandan bienes, se demandan servicios. Le hemos pedido al presidente que aperture los cielos, y eso no es por dañar a la industria, a la empresa aeronáutica BOA, es porque vamos a estar mejor interconectados en Bolivia y con el exterior. Imagínate si pudiéramos tener un vuelo Cusco-Uyuni, Cusco-La Paz, Cusco-Santa Cruz, Cusco-Beni, dependiendo del volumen turístico. La gastronomía boliviana, hemos visto, ha recibido reconocimientos en el exterior. La hotelería, hay fuertes inversiones en todos los departamentos, empezando por Santa Cruz. Nuestros vinos, y de eso, bueno, no estoy haciendo propaganda para consumir bebidas alcohólicas, por favor, eso también lo aclaro, pero todavía tenemos la mentalidad de ese chip de consumir lo que es lo que viene de contrabando en muchos casos, cuando el vino boliviano en todos sus precios es de alta calidad. Nuestro Singani, preferimos consumir Fernet argentino de contrabando. Entonces, tenemos que tener también un cambio de chip, y hoy Bolivia, el boliviano debe apoyar la industria boliviana. Entonces, trabajemos en esa manera, estimado Andrés, Rubén, consumamos lo nuestro. Te reitero, el acto de Delicia fue por demás importante, una idea, innovación, apostado Delicia, desarrollado por ingenieros bolivianos, fantástico. Entonces, creo que ese es el camino, esa es la visión que tenemos. Por eso, reitero, nuestra posición es totalmente apolítica, rechazo total a bloqueos o cualquier otro evento que perjudique y dañe la actividad industrial, empresarial, y nuevamente volvamos al hecho en Bolivia, que es importante para poder hoy apoyar y salir juntos de la crisis. Pablo, ¿ha avanzado el proyecto de ley antibloqueos que han presentado ante la Asamblea o en qué ha quedado el documento? Bueno, acá quiero contarles la anécdota que el día, Andrea, que yo iba a salir en conferencia, le dije a mi esposo, bueno, seguramente volveré algo magullado porque va a haber creíamos que iba a haber un rechazo, pero en verdad fue apenas una charla que tuvieron ahí de rechazo. La ley ha recibido muchísima aceptación en todas las actividades, segmentos políticos incluso. Creo que hoy lo que está faltando es ese compromiso de la Asamblea de poder encauzar.
Y acá tengan la seguridad que hemos mandado al presidente, a todos los ministros, a los 30 y tantos senadores y 100 y tantos diputados, se han mandado a cada uno de ellos. Yo he firmado cada una de esas cartas para hacerle conocer la preocupación. Pero reitero, creo que la Asamblea hoy ha perdido el norte y no está trabajando por Bolivia. Entonces, es esa ley, reitero, la ley de inversiones, una ley de arbitraje, todas esas leyes van a hacer a Bolivia viable en los próximos años. Entonces, no permitamos que hoy la pasión, el calor político bloquee y perjudique, incluida nuestra ley de antibloqueo. Hemos planteado reformas al tema del contrabando, por ejemplo, bajar de 200.000 a 10.000 UFBs, una participación activa. Aquí me llama la atención, Andrea, cuando los municipios debían ser los principales interesados, porque hemos logrado el compromiso del ministro Montenegro, de la presidenta de aduanas, que del comiso 50% va a beneficiar a los municipios. Hoy que los municipios se quejan por la caída de ingresos, por todo lo que está pasando, menos exportación de gas, ellos debían acompañarnos. Entonces, creo que debe haber el sector público, el sector privado, nuevamente, debemos continuar dialogando. Hay una agenda larga, después de tantos años de reunirnos con el gobierno, pues cada una de las cámaras, cada uno de los gremios, cada uno de los sectores tiene necesidades. Y concluyo con esto, estimada Andrea. Por ejemplo, hay un tema que está perjudicando las importaciones porque hay una duplicidad de funciones. Están ahí peleándose Nasac y Agemed, cuando las recaudaciones de ambos terminan en el Tesoro, pero esta dualidad de funciones nos genera problemas, retrasos y costos. Le hemos mencionado este aspecto y es la reglamentación a la ley 830, que además, digamos que hay un bloqueo en la Asamblea, esto termina en un decreto supremo. Confiamos que en los próximos días, en las próximas semanas, esta dualidad pueda ser reglamentada. Y reitero, Senasac o Agemed igual termina la recaudación en el Tesoro. Entonces, creo que hay que trabajar en eso, hay que trabajar en digitalización, en desburocratización. Ya no podemos continuar de esta manera. El otro día iba al registro civil, pedía un certificado y me dice fotocopia de su carnet de identidad. Cuando eso está registrado, debía ser una simple verificación. Pero bueno, entonces hay temas de esos que tenemos que seguir avanzando y el conversar con el gobierno, el buscar soluciones es lo que hacemos de acuerdo a estatutos. Además, creo que está abierta esa puerta al diálogo entre los empresarios, los industriales, los agroindustriales, con el gobierno. Ojalá pudiera haber también oportunidad para resolver este problema que usted nos plantea en este momento sobre la participación de las alcaldías en la lucha contra el contrabando. Al contrario, tenemos nosotros pruebas también y muestras. Algunas alcaldías permiten el paso de vehículos chutos, permiten el paso de contrabando, incluso bajo una tasa, ¿no? Especialmente en los municipios de las fronteras con Chile y Perú. Le vamos a agradecer, Pablo, el tiempo que nos ha ofrecido para hablar de estos temas. Rubén, muchas gracias, Andrea. En verdad lo que tú dices es cierto y voy a tomarme un minutito más. Claro que sí. E incluso el tema de la subvención, hemos dado un monto, son $600 millones que se lleva la actividad ilegal, minería ilegal, que además totalmente cuestionada porque está destruyendo la Bolivia que queremos, devastando, sumado a los incendios, y más de 500.000 de vehículos truchos circulando. Entonces, ¿qué está pasando con las autoridades competentes? Debíamos estar hoy enfrascados en disminuir esas actividades, porque además se llevan recursos de la economía formal para fomentar la actividad ilegal, y ahí reitero, minería, autos truchos, narcotráfico, etcétera. Entonces creo que hay todavía mucho por hacer. En la última reunión hemos estado con el presidente 6 horas, todavía tenemos un inmenso requerimiento de temas que vamos a ir con propuesta. Yo sí creo, Andrea, Rubén, que ya es basta de lamento boliviano. Hoy es el momento de proponer y trabajar. Reitero, la Asamblea tiene una deuda con cada uno de nosotros y comencemos a trabajar por la Bolivia que queremos del 2025, del 2030. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos? Perdonen, reitero, por la pasión, pero bueno,
sigamos trabajando juntos. Gracias a ustedes por permitirnos expresar y que se escuche la voz de los industriales. Claro que sí. Gracias, Pablo Camacho, por la deferencia que ha tenido de hablar con La Razón.